Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero ya se deleitaron en la palabra del Señor, haciendo observación, interpretación y aplicación. Hemos llegado aquí a la primera epístola de San Juan Apóstol. Continuamos aquí en nuestro recorrido de capítulo por capítulo, verso por verso, escudriñando y dando lectura, algunos breves comentarios. Desde un punto de vista estrictamente literario, la primera epístola de San Juan, o sea, primera de Juan, podría clasificarse como un sermón o un discurso teológico. Hay varias razones, pero la razón es la ausencia en ella de toda mención de autor. En las epístolas de San Pablo, a las diferentes iglesias o a los diferentes individuos, vemos que se identifica Pablo, siervo de Jesucristo, o Pablo, apóstol. En esta tarea ha sido dada a mí por el Señor, etcétera. Pero en esta primera de Juan no hay mención de autor, tampoco hay mención de destinario. En los de Pablo mirábamos a quién se dirigían estas. También en los encabezamientos encontramos normalmente saludos y despedidas, pero aquí en esta primera de Juan no encontramos quién la está escribiendo y a quién se le está escribiendo, y aún veremos si podemos ver cuáles son los motivos. Sin embargo, desde los primeros tiempos del cristianismo, se ha reconocido que este documento es una especie de carta, carta pastoral dirigida al conjunto de los miembros de algunas iglesias, potencialmente residentes en lugares próximos unos de otros. Um, Quizás aún son pequeñas congregaciones que habían sido establecidas en Asia Menor. En las cartas o en las epístolas de San Pablo encontramos algunas indicaciones que a veces les decía: esta carta, después de haberla leído a la iglesia que era dirigida, se les daba instrucción también de compartirla con una siguiente iglesia. Entonces, la realidad es de que los principios que encontramos en estos libros, en estas cartas, son inspirados por Dios. La palabra es inspirada por Dios, y no solamente era útil para ellos en aquel tiempo, sino también para el día de hoy, para nosotros. Entonces, estas pequeñas congregaciones en Asia Menor quizás estaban necesitadas de instrucción y consejos que les ayudarían a vivir en plenitud del testimonio de su fe en Jesucristo, venido en carne, como nos dirá el capítulo 4 de los versos 2 al 3. En cuanto a la fecha y lugar de redacción, ahora bien, también la falta de estos datos personales que son característicos del género epistolar. O sea que si vemos la información en las otras epístolas, a veces nos dan unas pistas de los tiempos o de cuándo. Por ejemplo, cuando se dice a las iglesias o a las tribus, a las 12 tribus que están en la dispersión, por lo menos podemos utilizar esta información para ver dónde nos encontramos. Y aquí también, claro, tenemos unas pistas de que es después de Jesucristo, es a las iglesias, pero en qué tiempo más específico. Bueno, aquí se ha atribuido desde el principio el presente escrito, como también segunda y tercera de Juan, al apóstol Juan, como lleva su nombre. Y tradicionalmente se ha admitido que fue escrita en Éfeso, o desde Éfeso, alrededor de los años 90. Entonces las preguntas surgen: ¿estas cartas van dirigidas a las iglesias de Éfeso por ser escritas en Éfeso, o desde Éfeso se les está escribiendo a otros creyentes en otros lugares, o era para todos? Pero nuevamente, los principios que encontramos en ellas son importantes para ellos como para nosotros. Y ya sea que se entienda como sermón o como carta, lo cierto es esto, de que Primera de Juan está muy cerca del Evangelio según San Juan. Entonces, hay varias similitudes, y no nos vamos a detener a ver todas estas similitudes.
Se harán mención de algunas que usted puede comparar más tarde ahí en sus apuntes. Pero tanto por razones de redacción como por la ternura con que también ella llega al lector esta carta, por ese acento cálido tan claramente perceptible en expresiones como hijitos o hijitos míos. Esto lo veremos en el 2.1, en el 2.12, 2.13, también 1.8 y 28, y muy similar a Juan 13.33 y 21.5. Y en los frecuentes apuntes os escribo y os escribo a vosotros, y esto lo notaremos en el 2.7 al 26 y el 5.13. Entonces nuevamente hay muchas similitudes aquí con primera, segunda y tercera de Juan, con el Evangelio según San Juan, allá en los Evangelios, uno de los primeros libros después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En cuanto al propósito, el estilo literario de Primera de Juan es repetitivo, y también esta parte la encontramos muy similar, así como les decía Pedro, aunque ustedes ya lo saben, se los voy a repetir y no me voy a cansar de repetirles y de decirles y de anunciarles para que lo recuerden y lo sepan y estén bien sembrados. Pero aquí los diversos temas, luego de una exposición inicial, que encontraremos en el verso 5 de este capítulo, que continúa hasta el verso 29 del capítulo 2, reaparecen por segunda y aún por tercera vez. Por ejemplo, el capítulo 3, verso 1 al 4.6, y después del 4.7 al capítulo 5, verso 12, ya sea separadamente o entrelazándolos. Entonces esta insistencia en los elementos temáticos viene a arrojar luz sobre algo que pertenece a los propios motivos básicos del escrito, que no son otros que la inquietud del autor ante la presencia de ciertos elementos. Pero ¿qué clase de elementos estamos hablando aquí? Bueno, no es de cualquier clase de elementos, sino elementos extraños que en diferentes lugares estaban perturbando la fe. Y no solamente estaban perturbando la fe, sino adicionalmente la comunión de los creyentes. Entonces este es el motivo que hay esta inquietud del autor y estos elementos extraños que no solamente en una sola iglesia, sino que en varios lugares estaban perturbando la fe y la comunión de los creyentes. ¿Será que esto sucede hoy en día, que hay cosas que atacan o dividen a las diferentes iglesias? Sí, no solamente lo teológico, sino que también hoy en día en muchas iglesias se pelean por la música, que por la comida, que por el compañerismo, que por la ayuda de las viudas, etcétera. Entonces muchas veces es importante hablarle a todas las iglesias. Entonces, no dice el autor cuáles eran las doctrinas ni quiénes las personas causantes de su preocupación de él, de ser inspirado por Dios y escribir esto, pero podemos deducir hasta cierto punto que probablemente se trataba de algunas enseñanzas que bajo el nombre genérico de gnosticismo comenzaban por estos tiempos a infiltrarse en círculos cristianos en Asia Menor. Y lo vimos allá en los evangelios también, que entre el trigo está la cizaña. Entonces también vimos que lobos rapaces se hacen pasar como ovejas para ciertas cosas. Entonces este es uno de los motivos. Pero aquí está también otra realidad que podemos considerar en este aspecto. Lo mismo que el cuarto evangelio, o sea, el evangelio según San Juan, también Primera de Juan manifiesta el propósito que persigue su autor. La epístola entera es un testimonio tocante al verbo de vida en 1.1 y similar en Juan 1.1. Como vemos que el verbo era Dios, el verbo estaba... Alguien que me ayude con esto, ¿verdad? ¿Cómo es que dice, verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad?
Entonces una confesión de fe escrita para que vuestro gozo sea cumplido, nos va a decir ahí en el 1:4, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto lo veremos en el verso 13 del capítulo 5. Y de la misma manera vimos esto ya en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, verso 31. Entonces, ¿qué más podemos aprender en cuanto al contenido y la estructura? Quizás expresiones como estas dan carácter a la carta, que afirma la divinidad de Jesucristo. Y esto lo veremos en el capítulo 1, versos 1 al 7, y también nuevamente, y hablamos de esta repetición, en el capítulo 2, versos 22 al 23, y nuevamente en el capítulo 4, versos 2, verso 8, verso 14, etc. Entonces encontramos que la divinidad de Jesucristo es afirmada por esta carta o estas cartas. Después también encontramos que enuncia la filiación divina del creyente, y esto lo encontraremos en el capítulo 3, versos 1 al 2, y luego la repetición de los versos 9 al 10, y encontraremos otros adicionales. Seguido por reprueba la conducta de los anticristos, y aquí está en plural, y lo encontraremos en el capítulo 2, versos 18 al 19, verso 22, y más tarde en el capítulo 4, verso 3. Y revela que la justicia de Dios se resuelve en el hecho esencial de su amor, demostrando al Hijo entregar demostrando al Hijo entregar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto es Dios entregando a su Hijo por propiciación por nuestros pecados. Y esto lo encontramos en el capítulo 2, verso 1 al 2, y capítulo 3, verso 5, más tarde capítulo 4, verso 8 al 10, y después una repetición del 16 al 17, los versos del capítulo 4. También veremos contra los anticristos, esos falsos profetas que niegan la divinidad de Jesús y su misión redentora. Juan exhorta a los cristianos a permanecer en la relación de amor y vida que es la comunión con Dios. Y también vimos a Pedro hablando muy similar en cuanto a este tema, también exhortando y tengan cuidado de los falsos profetas, de los falsos maestros. Entonces aquí exhorta a los cristianos Juan a permanecer en la relación de amor y vida que es la comunión con Dios, concretada en la realidad inmediata del amor fraternal. Y aquí es donde se reducen también los mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ámense. Los demás de afuera verán el amor que tienes para con Dios cuando amas a tu prójimo. No puedes decir amar a tu prójimo y no amar a Dios o viceversa. Y esto lo veremos en el capítulo 2, versos 9 al 11, repetido en 3, 9 al 12, en el capítulo 4, del 7 al 8, y más tarde en otros versos adicionales ahí. El vocabulario y las locuciones de esta epístola evocan en el lector el lenguaje del cuarto evangelio, ser llamados hijos de Dios. Y nuevamente se refiere a estos hermanos como hijitos de Dios en varios lugares. Pero ser llamados hijos de Dios lo encontraremos en el capítulo 3, verso 1 al 2 y en el verso 10. Después hablará de ser nacidos de Dios en el capítulo 3, verso 9. También dirá permanecer en Dios en el capítulo 2, verso 24, y después del 27 al 29, y luego en el capítulo 3, verso 24, y más tarde en el capítulo 4, versos 7 y 16, y otros adicionales. Después se nos dice tener al Padre o tener al Hijo es poseer la vida eterna, y lo encontramos en el capítulo 2, verso 23, y en el capítulo 5, versos 12 al 13. También se aproximan la carta y el evangelio en el uso de determinados conceptos e imágenes,
presentados a menudo en forma de antítesis. Entonces, por ejemplo, veremos luz versus tinieblas, o en contraste aquí, en antítesis. Entonces, luz y tinieblas lo encontramos en el capítulo 1, versos 5 al 7, y después en el capítulo 2, versos 8 al 11, muy similar como lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 5, capítulo 8, verso 12, y en otros adicionales. También encontramos la verdad versus la mentira contrastada ahí, en el capítulo 1, versos 6 a 8, y capítulo 2, verso 21, contrastado o igual con Juan 8:44. Encontramos también vida versus muerte en el capítulo 3, verso 14, capítulo 5, verso 12, comparado a San Juan 5, 24 al 25. También lo de hijos de Dios o hijos del diablo se encuentra en el capítulo 3, verso 10 de las epístolas, comparado a Juan 8:44 del Evangelio según San Juan. Igualmente es característico de la epístola y del Evangelio el uso de la palabra verbo. Ya hablamos brevemente de esto, para referirse al Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, en Primera de Juan 1:1, similar a Juan 1:1, del verso 1 al 5, y más tarde San Juan, o bueno, anteriormente en San Juan 1, verso 14. Con estas y otras figuras literarias, explica el autor en qué consiste el conocimiento que el cristiano tiene de Dios. Y aquí está una breve lista que encontramos en estas epístolas o en estas cartas de San Juan, primera, segunda y tercera. Entonces, por ejemplo, el conocimiento que el cristiano tiene de Dios, número 1, Dios es amor. Y amar es conocer a Dios. Esto lo veremos en el capítulo 4, versos 7 al 12, versos 16 y verso 21, con un conocimiento que ha sido revelado en Jesucristo, el Verbo que se hizo carne. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, nos dirá el capítulo 5, verso 20. Entonces, aquí prácticamente está el esquema. Estos esquemas varían en los apuntes de las diferentes Biblias, y dependiendo cómo los dividimos, pero aquí está uno de los más aceptados y genéricos en cuanto a esto. Entonces el esquema del contenido: primero vamos a encontrar el prólogo, la palabra de vida, en el capítulo 1, verso 1 al 4. Y luego el primer desarrollo temático lo encontramos en el capítulo 1, verso 5, y esto continúa hasta el capítulo 2, verso 29. El segundo desarrollo temático lo vamos a encontrar en el capítulo 3, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 6. Y el tercer desarrollo temático lo encontramos en el capítulo 4, del verso 7 hasta el 5, 12. Y después concluye ahí con el epílogo, el conocimiento de la vida eterna, capítulo 5, del verso 13 al 21. Y me hubiese gustado dividirlo de la manera en estos temas, pero me voy a quedar con los diferentes capítulos como están designados en la Reina Valera. Recordemos que los capítulos y los versos nuevamente no eran parte, sino que las cartas a veces se leían corridas, ¿verdad? Pero entremos aquí en la lectura y los breves comentarios de Primera de Juan 1. El encabezado, la palabra de vida. Verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Nuevamente ya mencioné estas comparaciones, ¿verdad? También Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne, se humanó. Entonces aquí Primera de Juan nos está hablando muy, muy similar. O sea, os anunciamos al que existía desde el principio, al verbo. En griego, lo que era desde el principio también se puede traducir a quien hemos oído,
y visto. Hebreos ya también nos dijo, ¿verdad? Antes Dios ha hablado de muchas maneras, lo ha hecho así, asá, asá, pero ahora lo hace a través de su Hijo, ¿verdad? A quien hemos oído y visto. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Entonces, el escritor no solamente es inspirado por Dios, sino fue un testigo ocular, presencial, de haber estado con el Señor Jesucristo, haber convivido con Él, haber interactuado cuando Dios Hijo estuvo aquí en la tierra en persona. Continuamos ahí con el verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Nuevamente continúa muy similar al Evangelio de San Juan, ¿verdad? De que el verbo se hizo carne, el verbo era Dios, el verbo era con Dios y en este aspecto continuando ahí muy similar. Que es la vida misma, se nos ha manifestado, se nos ha revelado. Que es la vida misma, se nos ha revelado y lo hemos visto. Y ahora testificamos y os proclamamos que Él es el que es vida eterna. Él estaba con el Padre y luego se nos reveló, ¿verdad? Vino y conocemos de Él lo que Él ha manifestado, lo que Él ha revelado de sí mismo. Entonces, en este aspecto, Él es Dios, Él es la salvación. Y nuevamente a veces esto es difícil de entender, cómo es esto que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y el trino Dios y los tres en uno y un solo Dios, pero bueno, hablaremos más de esto. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea que en contraste, no les anunciamos locuras o fábulas, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el vínculo, el amor. Él, Dios mismo, es el que nos une y nos une a Él, nos une los unos a los otros en la misma familia. No les estamos anunciando otras mentiras para hacerlos de nuestro lado simplemente, sino porque somos del mismo cuerpo, rescatados, de la misma familia, adoptados. Os anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, o sea que no nos estamos inventando nada, fuimos testigos oculares de esto. Y se los anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, nos reciban y nosotros los recibimos a ustedes, porque nuevamente somos del mismo equipo, de la misma familia. Y nuestra comunión realmente no simplemente se trata de nosotros, sino con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él es el que nos une, Él es amor, Él es la vida, Él es nuestra salvación, Él es nuestro todo. Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Así que juntos continuemos vinculados en este aspecto. El verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que te escribimos o les escribimos estas cosas para que puedan compartir plenamente nuestra alegría, la alegría que nosotros tuvimos y tenemos. También se puede traducir o para que nuestro gozo sea completo, entero. También algunos manuscritos dicen para que se cumpla o esté completa tu alegría, la alegría de ustedes, porque quizás otra vez necesitaban este recordatorio o esta palabra de ánimo. Entonces nosotros que lo vimos y que conocemos que Él es la vida, estamos escribiéndoles esto para que tu alegría, su alegría de ustedes sea completa. Y aquí en el verso 5 nos va a hablar de que Dios es luz, en acorde con el encabezado. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea que también, y no es simplemente anunciarle de que Dios es luz, sino que se los anunciamos para que ustedes vivan en su luz y se deleiten y estén con Él. Y que sepan que al igual que ustedes y nosotros somos de Él. Entonces este es el mensaje que oímos de Jesús.
En el griego se dice simplemente que oímos de Él, del verbo, de la salvación, de Jesús, de Dios mismo. Y ahora os lo declaramos, lo anunciamos, lo descubrimos, lo destapamos para ustedes, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Alguien escriba en los comentarios ahí, por favor, que nos dice en otros de los epístolas que leímos que no hay ni aún una sombra ahí en Él o de Él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos acá en la tierra en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Una pregunta, ¿qué dice usted? ¿Respalda lo que usted dice creer? ¿Vive en la luz como hijo de Dios? Entonces lo que les está diciendo prácticamente ahí en el verso 6, entonces somos mentirosos, mentimos, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en tinieblas espirituales, haciendo lo que hacen los del mundo, viviendo como ellos, no apartados, no teniendo comunión con Dios, más bien tenemos comunión con los del mundo, pues esto no puede ser. Entonces, si tú dices tener comunión con Dios, pero sigues viviendo en tinieblas espirituales, entonces eres un mentiroso y la mentira es del padre del diablo, de Satanás, no de Dios. Entonces no estamos practicando la verdad. Dios es verdad, Jesús es verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la luz del mundo y a nosotros también nos dijo, ustedes sois la luz. Pero si andan así, pues están mintiendo, si andan en tinieblas. Verso 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces el que anda en pecado anda en tinieblas, el que vive en pecado, el que practica el pecado. Entonces no puede estar teniendo comunión con Dios, porque Dios es luz y ni una sombra, ni no hay ninguna cosa mala en Él. Él no puede ser tentado por el pecado. Entonces estamos mintiendo, estamos siendo hipócritas en este aspecto. Entonces, si vivimos en la luz como Dios está en la luz, entonces vamos a tener esta comunión, esta interacción, la unión común, lo que nos une es Jesucristo, y lo vamos a tener uno con otro. Vamos a tratar a los hermanos bien, vamos a vivir con ellos en paz. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero otra vez, si hay pecado en nuestra vida, entonces no vamos a estar viviendo en comunión. Si estamos enemistados con el hermano o la hermana, pues entonces no estamos practicando lo de la luz. Nos dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, a veces no es de que decimos no tengo pecado, sino que todo está bien, hermano, sí, todo está bien, pero dentro tú sabes que estás enemistado con el otro hermano, con la hermana, que quizás hay pecado en tu vida, estás haciendo cosas que no deberías estar haciendo, o estamos haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo. Si decimos que no tenemos pecado, solo nos estamos engañando a nosotros mismos, nos estamos mintiendo, porque a Dios no le mentimos. Él sabe lo que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones. Entonces no estamos practicando y viviendo en la verdad, estamos practicando y viviendo en la mentira, que esto proviene de Satanás, no de Dios. Entonces estamos mal si esto es lo que estamos haciendo. Y nos dice el verso 9, aquí nos da un poco de, bueno, no un poco, sino que mucha confianza, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y muchas veces esto lo utilizamos para el no creyente, que él confiese su pecado, y es verdad, primeramente confiesa su pecado y Dios lo puede limpiar, perdonándole todo y limpiarlo de toda maldad. Pero recordemos que esto es a creyentes que se les está escribiendo. Entonces se les está diciendo, si tienes pecado no confesado en tu vida, Dios es fiel. Tú eres infiel, Él es fiel. Tú eres injusto, Dios es justo. Y Él te puede perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si ya confiesas o confesas creer en Jesucristo, pero todavía vives en la maldad, arrepiéntete, ponlo en sus manos, reconcilia, arregla, rectifica, y Él te perdona, te limpia. Y nos dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, no solamente el hecho de decirlo, sino que entonces
no puede haber dos que están diciendo la verdad, Dios y tú. Entonces o tú estás mintiendo o Dios está mintiendo. Si decimos que no hemos pecado, entonces estamos llamando a Dios mentiroso y demostrando que su palabra no tiene cabida en nuestro corazón. Bueno, ahí está la lectura con comentarios. Compártame lo que usted está aprendiendo, comparte este video, suscríbase y continuemos aprendiendo juntos para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga y tengan un buen día.